de hablar de la salud mental de More Rial. Es un título fuerte el que acabo de decir, pero no lo decimos nosotras. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de comunicarnos con su amigo y abogado, el doctor Alejandro Cipolla, y nos confirmó que está preocupado y alarmado por lo que le está sucediendo a Morena Rial en términos de salud mental. Que de hecho pidió un informe al servicio penitenciario, concretamente al penal de Magdalena, donde ella en este momento está recluida, para que tanto los psiquiatras como los psicólogos de esta institución, de esta unidad penitenciaria, puedan evaluarla, porque él teme que tenga conductas autodestructivas. Escuchemos lo que ayer decía Alejandro Cipolla. Ya presentamos con el doctor Leiro el arresto domiciliario. Sí. Por suerte avanzó rápido y se corrieron las vistas. Ahora estamos esperando que el fiscal la conteste, que espero que las conteste esta semana. Si es favorable, mejor, ¿no es cierto? Esto aceleraría todo el tipo de que Morena pueda volver a un domicilio. Igualmente también solicitamos una audiencia presencial y que se realicen pericias psicológicas a Morena dentro del establecimiento penitenciario. Sí. Para darle una explicación a este tema de la personalidad autodestructiva de ella y que conllevó al incumplimiento, ¿no es cierto?, de estas pautas que relativamente ninguna persona lo haría, ¿no es cierto? En su sano juicio estuvo detenida. A lo último, ya económicamente no lo podía sostener de ir todo una vez por semana al juzgado. Ella empezó con problemas de salud, empezó con problemas de autodestrucción a sí misma el último mes y bueno, me internaron y en esos días que me internaron fue que se desmadró todo. ¿A qué te referís con autodestrucción a sí misma exactamente? Y lo voy a después ampliar, pero bueno, ya te estoy diciendo autodestrucción, es una autodestrucción de sí mismo. Lastimarse a sí misma, entiendo. Estas conductas autodestructivas, y me sumo a la pregunta que recién te hacía Noé, ¿se sumaron en el último tiempo o ya las venía detectando ya desde hace...? No, el último 3 semanas. Las últimas 3 semanas, ok. Sí, ya se fue empeorando. Pero no venían de la época en la que ella cometió estos ilícitos. No. O sea, por eso en su momento vos no argumentaste un problema de salud mental. No. Sí lo argumenté, pero no como está ahora. ¿Qué pasó con esto que habías hablado en un momento cuando se logra la excarcelación, que ella tenía que cumplir como demostrar ingresos, tener un trabajo fijo, que en un momento, en un móvil, ella cuenta que se planteaba esta situación que le ibas a dar como un puesto de trabajo administrativo en lo que era tu buffet, en tu estudio? Sí, ¿Qué pasó con eso? No, pero era con la condición de que ella estudiara en la universidad. Ah, ok, o sea... No se anotaba, no. Ok, vos le proponías un trabajo a cambio de que ella se pusiera a estudiar. Sí, si ella estudiaba, yo le ponía a disposición todo mi estudio. ¿Y no sentís que eso en un punto le hubiera facilitado tal vez hoy no estar en esta situación al tener un trabajo fijo? ¿No lo hubiera ordenado un poco? No. Bueno, ahí lo escuchábamos contundente al doctor Alejandro Cipolla, donde por momentos decía, ya con el título que te estoy dando te estoy respondiendo, como que uno podía asumir a qué se refería. Nos acompaña en este viernes de terapia la licenciada Rivera, que obviamente estamos súper expectantes de todo lo que nos puedas contar, porque nos quedamos muy impactadas con todo lo que contó su abogado, y lo enmarcamos también con un historial que fue público en los medios, donde ella ya pasó por internaciones, donde su papá Jorge Rial había querido que continúe con un tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero bajo internación, no ambulatorio, donde ella había tenido episodios también de autolesionarse y de cortarse, y esto había sido de público conocimiento. Luego hubo un tiempo donde ese tipo de noticias no trascendieron y ahora es su propio abogado que habla de conductas autodestructivas. Entonces, ahí es donde queremos entender el alcance de qué puede considerarse una conducta autodestructiva. Bien, buenas tardes a todas. Una conducta autodestructiva tiene que ver con una conducta que atenta a nosotros mismos. En general, la gran mayoría de las conductas de autolesión tienen que ver con, como vos bien decías, Mercedes, con cortes en la piel, con maneras de marcar
de manera corporal el dolor psíquico que tenemos. Digo, esa es la función que cumple la conducta autolesiva. Digo, puede tener dos funciones, ¿no? Él habló de conductas autodestructivas, pero no que se había autolesionado. Entonces ahí es donde nos quedó como... Es que puede haber otras conductas autodestructivas. Está bien tu aclaración. La autolesión es un tipo de conducta destructiva que apunta directamente a nuestro cuerpo. Ahora hay otras conductas que apuntan a nuestro cuerpo que son autodestructivas. Como por ejemplo, y que, por ejemplo, la ingesta. Por ejemplo, lo que tiene que ver con conductas de tipo bulímicas. Por ejemplo, el vómito, la comida versus y el vómito posterior. Bueno, dentro del penal penitenciario hay poco acceso, por ejemplo, a lo que son las adicciones. Hay que ver si tiene ya acceso, entiendo que no. O tal vez también se me viene a la cabeza que tal vez no sea adicta a determinado fármaco, pero... no sé, tomarte un frasco de pastillas, o sea, como que tal vez tiene, o tomar mucho alcohol, o sea, por ahí no es adicta, pero lo que pasa es que lo que pasa es que ahí hay que diferenciar la conducta autodestructiva con el intento de suicidio. Digo, cuando nosotros tenemos una conducta autodestructiva, lo que intentamos es aliviar el dolor de manera fallida, por supuesto, a través de determinadas conductas que me pueden llevar o a sentir el dolor corporal, entonces me desconecto por un momento de ese dolor psíquico con el cual no sé qué hacer, o como por medio de distracción, ¿no? Hay otro problema que tengo que no sea evadirme de esa realidad. Ahora, esa conducta no tiene el fin del suicidio. ¿Sí? Hay otras conductas que son estrictamente con el fin de terminar con nuestra vida, que son las conductas específicamente que intentan el suicidio consumado, por ejemplo, el consumo excesivo de psicofármacos o de algún medicamento que puede llevar a tal fin, ¿no? Sol, ¿sabés qué? Ayer también le consultábamos a su abogado, porque si bien él hace foco en estas últimas 3 semanas y donde él nota como un cambio contundente de actitud, fíjate que dice, yo justo me enfermé, me tuve que internar, y cuando él dejó de supervisarla, como que ahí se desmadró la cuestión. Sin embargo, eso también se lo preguntamos, el hecho de una chica que simplemente por el hecho de ser morena real, haber nacido y siendo adoptada por Jorge en una familia donde, digamos, no tiene problemas económicos, podría incluso estudiar, conseguir trabajo ya por el simple hecho de ser morena real. Hay un montón de puertas y de oportunidades que se te hablen simplemente por portación de apellido. Sumado a esto, que ella es madre de un chiquito con el cual no convive, y sí con su último hijo que lo tenía a cargo. Y sin embargo, las imágenes que vimos a principio de año, en el mes de enero, donde vemos a una mujer saliendo a robar con un bebé, digo, ya sin llegar a este extremo, a estas últimas 3 semanas que describe su abogado, igual ya vemos comportamientos erráticos. Por supuesto. Digo, donde vos decís, no es que sale a robar porque realmente no tiene dinero, no tiene acceso, no tiene cómo alimentar a su hijo. O sea, es una persona que sin esa necesidad o esa premisa de lo económico, que podría servir de justificativo, sale a cometer la imprudencia de ir a robar con un bebé. Por supuesto, y ahí se rompe con el axioma de que la necesidad nos lleva a accionar. Nosotros somos seres humanos que podemos elegir nuestras respuestas independientemente. Digo, hay muchas personas en situación de necesidad que a pesar de esa necesidad no cometen ese tipo de actos, ¿no? Ahora lo que muestra esto... que podrían ser enmarcados en algún problema de un desorden psicológico. Por supuesto, porque la base de nuestras acciones, la predisposición a nuestra acción es nuestra salud mental. Digo, pensemos todos desde el sentido común. Dado en la emoción en la que estamos, accionamos como accionamos. Digo, es nuestro principal motivador. No es lo mismo cómo nos sentimos de manera productiva y las cosas que hacemos cuando estamos hipercontentos, alegres y con sentido de vida, que cuando estamos angustiados, tristes, enojados. Digo, va de acuerdo a la emoción, eso genera una predisposición. Ahora, cuando esto no es solo una emoción, cuando es un estado de ánimo, cuando ya se instala en la personalidad, genera patrones de acción, ¿no? En donde la intencionalidad es más la compulsión al acto más que un fin en sí mismo. Es decir, no hay una razón desde el sentido común para justificar esa conducta, sin embargo hay una necesidad de descarga que me lleva a esa compulsión, ¿no? ¿Medir riesgos, por ejemplo? Eso también podría ser una señal de alarma o de alerta. Digo, no medir el riesgo de salir a robar, que cualquier persona puede terminar herida o muerta, sino que además salir con una criatura. Digo, no medir el riesgo en ninguno de los niveles del orden. Bueno, no medir el riesgo, dijiste un indicador muy claro en salud mental.
Cuando nosotros estamos desequilibrados, desbordados emocionalmente, para hablarlo en términos cotidianos, lo que empezamos a no medir es el riesgo. Digo, lo que empieza a pulsar más es toda nuestra parte cerebral emocional, límbica, que es lo que hace que no pensemos sino sintamos. Y en relación a ese sentir es que accionamos. Entonces, puede pasar que después nos demos cuenta de lo que hicimos, pero no en el momento, ¿no? Entonces, hay algo del autocuidado que está como previo, que a mí me avisa que sí, que no. Cuando no está eso, posiblemente actúe de manera compulsiva e impulsiva, ¿no? Licenciada, hace un par de años More Real intentó autoagredirse, autoflagelarse, de hecho hay testigos de eso. Una chica que en su momento pasó por esa instancia puntual, ¿puede haber estado sin terapia, sin un acompañamiento terapéutico o psiquiátrico durante todos estos años? Poder puede, ¿sí? Claro, pero lo que no es recomendable, porque nosotros lo que vemos cuando vemos una conducta autolesiva, lo que vemos es la foto. Digo, y nos olvidamos, no es que pasó y ya pasó, ¿no? Esa persona tuvo esa posibilidad de hacer eso, dado lo que le pasaba anteriormente. Nosotros tenemos que mirar la película entera, no esa foto, que es la disruptiva, que es la que nos preocupa. Después todos nos olvidamos y esa persona sigue con esa carga emocional igual a la de antes, ¿no? Si no lo trabaja. Entonces, eso como potencialidad está, si no lo trabajamos, y si no lo trabajamos terapéuticamente y psicofarmacológicamente también, de manera interdisciplinaria, ¿no? Tendría que haber estado internada, en principio. O internada o con tratamiento ambulatorio. Hay distintas medidas hoy de acuerdo a la posibilidad que nosotros vemos, por ejemplo, de acuerdo a la adherencia al tratamiento. Eso es un indicador muy importante. Hay personas que no están dispuestas a tratarse y no entran en lo que se llama la conciencia de enfermedad. Ok, estoy mal, necesito ayuda. Entonces, lo hacen a modo de rescate en ese momento agudo, pero después no quieren sostener y no están dispuestos a sostener ese proceso. Entonces, ahí sí es más necesaria una internación, porque esa persona no está siendo consciente del riesgo que está atravesando para sí mismo o para terceros. Ahora hay otros procesos que no, hay personas que sí entran en ese nivel de conciencia, que implica otros niveles de responsabilidad en relación a sí mismo, entonces pueden tener un tratamiento ambulatorio, ¿no? En este punto, y te lo enlazo de la pregunta que te hacía Noé con la pregunta que te hacía antes, por ahí así como en su momento no midió el riesgo de lo que estaba haciendo, digamos, de salir a robar, de llevar un bebé y toda esta cuestión, por ahí tampoco registrar que necesita asistencia, porque otra de las cuestiones que también ayer mencionó su abogado es que no daba en la tecla con el profesional, que les costaba como que iba a una sesión capaz obligada por la justicia, pero luego abandonaba. O sea, no registrar desde que tuvo el primer incidente, que mencionaba Noé, que fue hace muchísimos años atrás, hasta el día de hoy, que la encuentra dentro de un penal, nunca haber registrado necesito ayuda. Y no solo necesito ayuda, Mercedes, está muy bien lo que decís, porque hasta que no llegamos al límite, ¿no? Muchas veces no pedimos ayuda, no en todas las personas. Esto depende de los registros emocionales que uno tenga, del darme cuenta, esto que vos bien decías. Ahora, en el momento agudo posiblemente pidamos ayuda, porque ahí es donde la señal de alarma, digo, ya está. Me hacen una situación social en donde es de público conocimiento, en donde hay una consecuencia clara, por ejemplo, la cárcel, etcétera. Ahora, el tema es qué pasa después, ¿no? Cuando bajó esa emocionalidad, cuando ya pasó, cuando ya no hay un beneficio de la situación aguda, esa conciencia de enfermedad, y es mucho más peligroso. No el hecho en sí, sino la conciencia que yo tomo del hecho. Porque la conciencia que yo tomo del hecho va a dar las posibilidades que yo modifique esa conducta o que quede como latente a posibilidad de ser repetida en el futuro, ¿no? Fíjate que Marialé le preguntaba a Cipolla si él le iba a facilitar un trabajo para darle una mano, porque eran parte de estos requerimientos de la justicia, iniciar un tratamiento psicológico, conseguirse un trabajo, ordenarse un poco la vida y presentarse cada 15 días para dar fe de que no se fugó, de que no iba a entorpecer el proceso de ninguna manera. Ahora bien, no se presentaba, no iniciaba el tratamiento terapéutico y sumado a esto el tema del trabajo, siendo que era su abogado y su amigo y que tranquilamente le podía facilitar el tema de te doy trabajo acá para que ya cumplas con esa parte de la justicia. Él le puso la condición de yo te doy un trabajo en la medida de que vos estudies. Y ella le dice, pero si igual le hubieras dado el trabajo, ¿no lo hubieras ayudado? Y él dijo, no. ¿Qué es lo que él podría estar detectando que simplemente no se solucione con un trabajo? Para mí, perdón, antes de que des tu respuesta, yo esa respuesta la sentí, era demasiado un estudio y un trabajo. O sea, siento que cuando tenés un paciente así, que esto me lo vas a corregir si... Me parece que hay que ir de menos a más, porque es como que está totalmente... Morena Real estaba totalmente desbordada. Fíjate que ella fue a la cárcel y no logró, digamos, medir la consecuencia
de volver a la cárcel y 2 meses después vuelve a la cárcel. Entonces digo, ¿se le puede pedir tanto a un paciente que estudie, que trabaje? Es como vos decís, es un paso a paso, pero quizás ahí lo que detectó es que el paso primero es el estudio y no el trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estudiamos no ponemos en riesgo a nadie y no tenemos una responsabilidad social como lo implica un trabajo, que implica un nivel de adultez. Digo, los niños chiquitos van a estudiar y lo que hacen es entrenar sus funciones cognitivas, sociales, digo, la memoria, etcétera, para después salir al mundo a trabajar. Si lo vemos evolutivamente, como en todos nosotros, claro, evolutivamente sería desde el sentido común una meta mínima, ¿no? Pero mucho más alcanzable, que ella pueda entrenarse en habilidades cognitivas que le permitan encontrar un sentido, un para qué, proponerse objetivos mínimos, ¿no? Que la hagan alcanzar ciertos logros, y a partir de ahí, cuando vemos esas habilidades, ya ponerla en un rol social que implica una responsabilidad, ¿no? En ese sentido, entonces, la maternidad, ¿qué rol juega? Podría, en vez de decir, bueno, salgo de esto gracias a mis hijos, ¿podría abrumarla, por el contrario? Las dos, mira, las que somos madres lo sabemos, la maternidad y la paternidad también, por supuesto, es una de las funciones que más nos atraviesa emocionalmente. Entonces, desde ese lugar puede, hablando en sentido común, sacar lo mejor de nosotras y también lo peor de nosotras en términos de desborde. Por lo cual hay que ver cómo le juega a esa persona, en este caso a Morena, en particular en su bioindividualidad, la maternidad en relación a las creencias también que ella tiene de madre. ¿Qué es lo que puede? ¿Qué es lo que no? Previa, ¿no? A su historia previa como hija. Cuando nosotras somos madres, todo el tiempo se actualizan situaciones de ser hija y cómo me veo yo en el rol, ¿no? Repitiendo, muchas veces desde el rencor, muchas veces, bueno, cuentas pendientes que tenemos todas como mujeres en ese rol de niñas, ¿no? Que hemos tenido. Entonces, eso no resuelto muchas veces hace que la maternidad, lejos de ser eso más transformador a nivel positivo, se torne en una responsabilidad demasiado grande y en un desequilibrio, ¿no? En un desencadenante del desequilibrio emocional más fuerte. Perdón, su hijo mayor, no el bebito que ahora está al cuidado de su tía y de su abuelo, pero digo, su hijo mayor no está a su cargo, está a cargo de su papá. Digo, y vive en Córdoba, te quiero decir, o sea, también por eso como un indicador de no haber podido hacerse cargo. Sí, pero, y no es en menosprecio de Morena, sino es descriptivo, ¿se entiende? O sea, digo, como esto de decir, bueno, por ahí estudiar, tener un trabajo o poder llevar adelante la crianza de su hijo. El tema del chico, una de las cuestiones más señaladas y por qué finalmente decidieron que lo mejor es que estuviera al cuidado de su papá, es que el chico no estaba escolarizado. Claro. Digo, como un desorden más general. Sí, y acá hay algo importante. Jorge, tengo la información, lo voy a contar en Potencial, por supuesto, en su momento le habría dicho que ella se quería ir a vivir a Córdoba. Y él le había dicho, mira, yo te banco un departamento, te alquilo un departamento acá en Capital, que lo escolaricen al chico, o sea, como que él ayudaba económicamente, digamos, ¿no? Como en la diaria. Si no pasa por ahí. Condición que viva acá en Buenos Aires, que lleve una vida más ordenada, Morena y en consecuencia su nieto, y que el chico, por favor, se escolarizara en un lugar y como que ya quedara fijo, ¿no? Esto de ir y venir, me llevo al chico para todos lados. Es que no podemos asumir sobre otros, en este caso nuestros hijos, la responsabilidad que no podemos asumir con nosotros mismos. Fíjense el paralelismo, ¿no? Estamos hablando de si ella estudia, trabaja y puede sostener alguna de esas actividades, y estamos hablando de la escolaridad de su hijo. Entonces, primero empieza por nosotros. ¿Vieron en el avión? Es muy típico este ejemplo, ¿no? Que en un caso de emergencia cae la mascarilla y te piden que si sos mamá o papá, por más de que nos cueste, primero nos pongamos la mascarilla nosotros para luego ponérsela a nuestro hijo o hija. Y esto es una cuestión de seguridad, digo, lo dicen en el avión, ¿no? Lo mismo pasa en la salud mental. Necesito ocuparme de mí y establecerme yo y poder equilibrarme para poder estar después disponible emocional y cognitivamente para un otro, ¿no? También hay que romper muchos moldes con los que venimos, ¿no? Porque siempre está la foto de portada de la mamá que está espléndida y hace todo bien y no llora, no se queja. Bueno, también se viene con una construcción social desde hace mucho tiempo. Siempre es la película, tal cual como decís vos, y siempre es, no desde la perfección, sino desde el entrenamiento. Digo, a ver, nosotras como madres, las que lo somos, sabemos muy bien que no somos perfectas, ¿no? Y no se trata de eso. Digo, hay familias que aparentemente son perfectas y los hijos sufren un montón, porque las familias emocionalmente sanas son donde se transitan las emociones. Y las emociones son todas. Ahora, el tema no es la emoción, sino qué hacemos con esa emoción.
¿no? Hablando de las conductas, ¿no? Autolesivas y demás. Y el qué hacer con esa emoción implica habilidades emocionales a veces muy difícil de poner a prueba, que es la regulación emocional. Es decir, bueno, en ese espacio en el que yo tengo ese pico emocional y yo actúo, hay un espacio de elección que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos. Y podemos salir de la reacción para empezar a entrenar cómo responder y elegir de manera consciente. Qué importante esto que decís. ¿Sabés que quería compartir y que viéramos todas, por supuesto compartir en casa, unos posteos que realizó Morena? A ver, lo que nos queda la duda es si lo está haciendo ella desde el penal o lo está haciendo gente que trabaje con ella o que de alguna manera le está intentando ayudar para que sigan ingresando en montos de dinero a través de acciones en redes sociales. Dice, pronto volveré a full con las redes. Espero su apoyo con chismes con More. A los que insultan les mando un beso. Están con grandes problemas para destilar tanto odio. Y ahí le agradece a su abogado y amigo. Gracias a Alejandro Cipolla por su apoyo incondicional como amigo y como uno de los mejores abogados del país. Por eso repito, yo sé que ella tiene gente que en su momento, cuando incluso la vez anterior, que también estuvo detenida, le manejaban las redes. A ver, todo el tiempo la gente está ahora viendo si ella postea, si no postea, hay como mucha atención puesta sobre esa cuenta de Instagram, y una cuenta de Instagram que tiene muchas visualizaciones puede ser una oportunidad de negocio. El tema es, bueno, si quizás ella ahora piensa, bueno, de alguna manera sacar un rédito de toda esta situación, porque si ella hace un posteo enseguida vamos a estar todos atentos a eso, o si también es una forma de trabajo que ella eventualmente el día de mañana, si recupera la libertad, le serviría o no. Porque que su abogado del otro día contó, no, trabaja con las redes sociales, pero una cosa es ¿qué trabajas? ¿Que eso es un posteíto de un casino que muchas veces acá incluso vemos que es de juego clandestino? ¿O es que realmente querés generar un contenido? Porque digo, puede ser una nueva forma de ingreso de ser creador de contenido, trabajar en redes sociales como un comunicador. Sí. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que sea como un pasamano donde a vos te pagan, vos porque también ha tenido problemas con esto, y promocionás juego clandestino, pones un link, y eso en qué no le cambió nada a su diaria, ¿entendés? No es que tiene una responsabilidad, preocuparse por qué contenido va a generar, pensar cómo lo va a hacer, quizás generar aptitudes desde lo creativo. Por supuesto, y hay algo para mí más grave en ese sentido, que es la falta de sentido, de propósito. Digo, hay determinados proyectos laborales, emprendimientos, lo que sea, dada lo que tengamos a la mano y los recursos que tengamos, que nos dan un propósito interno, ¿no? Donde yo me siento realizado en esas pequeñas acciones que voy logrando para lograr tal objetivo. Muchas veces ese tipo de acciones, cuando son vacías, cuando son aisladas, cuando no se sostienen, cuando no tienen un propósito mayor, lo que nos sentimos es, por más de que hagamos o que consigamos un rédito, nos sentimos vacíos de igual manera, ¿no? Entonces hay un desafío muy grande ahí de poder encontrar qué es lo que, entre lo que puedo, lo que me gusta y el contexto que hoy estoy, bueno, qué es lo adecuado para empezar hoy, ¿no? Viéndolo más como un camino, no como un resultado. ¿Sabes qué pienso, Sol? También estamos poniendo el ejemplo de Morena Rial porque ayer lo contó su abogado, habló de estos problemas de salud mental y por eso sentimos que podemos desarrollar y digamos, hacer zoom en la historia de Morena porque su propio abogado lo está legitimando al hablar él concretamente de un problema de salud mental. Pero también me pongo a pensar en la gente que nos está viendo en casa y que por ahí todo esto le resuena porque de pronto tenga un hijo, un nieto que dice no estudia ni trabaja. Y esto del propósito, donde vos decís, bueno, estamos frente a un chico con problemas de salud mental, no necesariamente alguien que ni trabaja ni estudia no sea una señal de alarma, una señal de alerta, pero sí evidentemente hay una falta de propósito. Y no creo que el caso de Morena sea un caso excepcional en la sociedad. Debe haber muchos más casos de los que creemos, de chicos jóvenes que no encuentran una motivación, que no encuentran, digamos, un objetivo, un propósito de vida, como vos mencionabas, y que esto se traduce en ni siquiera preocuparse ni por capacitarse ni por trabajar. Sí, y es un tema muy común hoy, porque antes teníamos lo que se llama la motivación externa muy clara, ¿no? Si vos estudiabas, ibas a tener otro estatus social, ibas a poder lograr ciertas cosas de manera clara, ¿no? En la sociedad, ibas a poder tener trabajo, poder tener un buen pasar económico, etcétera, etcétera. Y hoy esas condiciones no están tan claras en una sociedad en donde hay mucha desigualdad, en una sociedad donde hay mucha necesidad también. Entonces la motivación necesita ser mucho más intrínseca, que es la verdadera motivación, que extrínseca, ¿no? Y ahí yo creo que hay algo a mirar, ¿no? Porque vos lo asociabas a un tema de salud mental o de riesgo, y muchos adolescentes o muchos adultos jóvenes se sienten bien no teniendo necesariamente esas dos áreas de su vida desarrolladas porque ponen la motivación en otro lado.
¿no? ¿En dónde podría ser? Por ejemplo, las amistades, por ejemplo, hablo más de la conducta más adolescente o de adultos jóvenes recién salidos del secundario que no saben muy bien qué hacer de su vida, que todavía lo están buscando, donde la presión social está muy fuerte y en lugar de ver una búsqueda hay una distracción, ¿no? Y vuelco todo mi propósito ahí. Esos adolescentes y adultos jóvenes no necesariamente están mal anímicamente, ¿eh? O tienen un problema de salud mental. O tienen un problema de salud mental. Digo, la adolescencia es parte de esto. Lo que necesitamos como adultos es acompañarlos a su maduración, a su evolución, a que vayan haciéndose nuevas preguntas que antes no se hacían, a que vayan encontrándose en otros roles. ¿Cómo se acompaña ese proceso, siendo que por ahí los padres fueron criados con otra mentalidad y dicen, no entiendo esta conducta de este chico, que yo a su edad de pronto trabajaba, estudiaba y ahora lo ven que, como decís, que todavía es un adolescente, todavía está buscando su camino? Digo, ¿hasta dónde se acompaña? ¿Hasta dónde uno se empieza a preocupar? Bien. Mira, yo creo que ahí hay una bisagra muy importante. En general, los padres, cuando nos preocupa la conducta de nuestro hijo, ¿no? Y no está haciendo nada, no está estudiando nada, no trabaja, es un vago, una vaga, lo que sea que nos salga, lo que empezamos a hacer es poner obligaciones, ¿no? En términos de, bueno, tenés que hacer algo, en un mes ya termina la inscripción a la facultad, tenés que elegir, y la vocación es algo mucho más grande como para elegirlo, o por lo menos no todos los adolescentes o adultos jóvenes pueden elegirlo y darse cuenta en un mes, o 3 meses, o un año, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, más que la presión, ¿no? Es la conversación, el abrir conversaciones que despierten el deseo. Y también preguntarnos nosotros como padres, ¿qué estamos contagiando en relación a nuestro trabajo, en relación a la pasión, en relación a lo que nos motiva, al propósito? Porque lo que mueve es la emoción mucho más que lo que tengo que. Eso es una llama que se apaga rápido, ¿no? Me gustaría aportar algo que me parece súper importante, que, como digo siempre, la televisión es un servicio. Me tocó a mí esta instancia de un hijo adolescente que tal vez no tiene muy claro para dónde, sin grandes problemas, muy responsable, pero esto que cuando empezás tu vida de adulto, entras como en un abismo. O sea, tu vida cambia completamente y tenés que diagramar cómo querés que sea tu vida. Y una herramienta que me parece súper importante para resaltar es esto de un acompañamiento donde ellos descubran qué les gusta, estas orientación vocacionales. Es súper importante porque no es algo que terapia, no, es que ellos se descubran a sí mismos qué los motiva, que tal vez hoy hay tanta información con las redes, hay es como muchas ventanas abiertas que hasta entran como en un bucle de no sé qué me gusta. Entonces es una súper herramienta. Sí, la orientación vocacional es una herramienta súper funcional a mirar ese proceso en particular. Y ahí déjenme aclararles algo, ¿no? No es lo mismo llevar a tu hijo o a tu hija o a algún adolescente a que se haga un test vocacional, a que haga una orientación vocacional propiamente, un proceso de orientación vocacional. Porque el test vocacional es casi una suerte de, bueno, decime qué tengo que estudiar, ¿no? Muchas veces los chicos se enfrentan a situaciones en donde te dicen, bueno, 36% matemática o números, claro, 40% sociales, ¿no? Área social. Y acá hay un propósito que tenemos todos como seres humanos, que es descubrir lo que a nosotros nos gusta, lo que nos apasiona, más allá de las aptitudes o talentos que tengamos de manera innata o que fueron desarrollados propios del colegio al que fuimos, ¿no? Porque cada colegio tiene una inclinación, entonces podemos ser muy aptos para algo y sin embargo no apasionarnos, y es importante poder ver todas las variables y descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Y por último, antes de terminar este tema y volviendo a Morena Rial, me gustaría preguntarte esto de espejo por ahí en los padres. Seguro que Jorge ha demostrado, porque es una figura pública, quizás si fuera alguien anónimo no estaríamos hablando de toda esta cuestión, pero como es una figura pública, que él tiene una gran cultura del trabajo. Digo, pudiendo conducir incluso varios formatos al mismo tiempo, estando en radio, en televisión, al frente de una editorial, como en su momento fue Paparazzi. Digo, muy versátil como periodista e incluso con mucha carga horaria. No un hombre que por ahí, viste, iba una vez por semana, 5 minutitos y estaba todo el día en pantuflas en la casa. Entonces esto que por ahí no encontrar, evidentemente, Morena en él un espejo. Digo, esto de quizás necesariamente tener padres que han sido muy trabajadores no significa que los hijos necesariamente absorban ese ejemplo. Mira, hay muchas variables ahí. Primero, que nosotros tenemos muchas veces
dos funciones, una paterna y una materna, ¿no? Hay muchas veces que no ocurre esto, pero cuando ocurre hay que ver qué pasa en la conjunción de ambas dos, porque quizás los dos padres no tengan la misma idiosincrasia, entonces transmitimos mensajes distintos en relación a la profesión y a la vocación, pero no solamente es eso, digo, porque si no sería muy lineal, ¿no? Padres trabajadores, hijos trabajadores, y no siempre se representa, sino que es qué me pasa a mí con el trabajo de mis padres. Digo, ¿en dónde quedé yo con el trabajo de mis padres también? Esa es una variable que juega mucho, porque si yo veo a mi padre y a mi madre trabajar día y noche, y eso implicó para mí un sentimiento de sentirme solo, de no acompañado, de no están haciendo, encima que lo veo quejarse todo el día, viene de mal humor y me grita porque, digo, ejemplos cotidianos, ¿no? Sí, entonces, cuando no se sienten acompañados en su desarrollo infantil los niños, por ese trabajo tiene una connotación negativa, por más de que el reflejo sea el trabajo en sí mismo, ¿no? Súper claro. Sol, gracias por habernos acompañado en este viernes de terapia, y obviamente siempre es enriquecedor escucharte, así que aprendimos todas mucho, y espero que también en casa les haya resultado interesante este segmento que proponemos aquí en el programa. Y nosotras ya completamos la semana, se nos fue esta semana de Vamos las Chicas, por supuesto, buen fin de semana para todas, y nos reencontramos ¿cuándo? El lunes, 2 de la tarde, en punto y en vivo en el canal de la ciudad. Así que Marialé, Noé, Nieves, que tengan buen fin de semana en casa, buen fin de semana a todos aquí en el piso, en el control, y nos reencontramos el lunes.